Justicia haya abierto una investigación. Sí, le voy a contar eso. Por favor. Le voy a contar. En primer lugar, con esa investigación, la Junta Nacional de Justicia, escúcheme, está dinamitando las unidades de flagrancia y favoreciendo que no se avance. También hay siempre asuntos muy serios y, por supuesto, problemas también. Entendemos que ha tenido usted una reunión con el titular del Interior. Sí, nos reunimos con el ministro del Interior. Él nos ha buscado, lo hemos recibido y hemos hecho coordinaciones, sobre todo porque la lucha contra la criminalidad es una labor de grupo, de todos, de varios sectores. No hay un solo sector que pueda dirigir esto. Claro, siempre se insiste, importante la articulación, la coordinación, pero ¿qué es exactamente lo que coordinan? ¿Qué es lo que no estaba coordinado antes? Que esto último es lo que llama la atención, porque uno presumiría que cumpliendo cada uno sus funciones eso debería funcionar. Señor Ghibellini, usted sabe que han cambiado de ministro del Interior. Sí, claro. Entonces, ese es un tema que también he conversado, ya no sé con cuántos ministros del Interior. Sin embargo, siempre... Pero no depende de ellos, depende de la presidenta y del primer ministro. Bueno, también hemos conversado con el primer ministro y le comento que hemos tenido una reunión hace meses y ha sido receptivo sobre todo a un tema que es el puntal de la lucha contra la criminalidad en el Perú, que son las unidades de flagrancia. En mi gobierno estamos luchando contra la criminalidad a través de la implementación de unidades de flagrancia que son un éxito. Un éxito porque permiten que en un solo local esté la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría de Oficio, y que las personas que son capturadas puedan ser procesadas y en 72 horas están condenados. Eso es algo que quizás no se ha publicitado mucho, no se conoce mucho, pero es uno de los grandes logros. Y además, acá debo decirle, señor Ghibellini, aparece otro elemento que nos apoya. Los gobiernos regionales y locales, hay una ley especial que les permite a ellos proporcionar infraestructura. Entonces, tenemos que hacer esa labor para conseguir infraestructura. De acuerdo, vamos a hablar de las unidades de flagrancia, pero yo le preguntaba qué es lo que ha discutido con el ministro del Interior y qué es lo que han coordinado que no estaba coordinado antes. Usted me dice, hay cambios de ministros demasiado frecuentes, pero eso no está en las manos del ministro, porque lo cambian, lo pueden cambiar igual que los anteriores. Entonces, fundamentalmente, la estabilidad del puesto en el Ministerio del Interior no es algo que puede usted coordinar. Le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan los televidentes. Cuando existe unidad de flagrancia, se captura a un individuo, debe ser llevado a la unidad de flagrancia para que proceda el proceso que corresponde. Para que dé curso al proceso. Eso no ha estado ocurriendo en algunos sitios y entonces el ministro se ha comprometido a apoyar eso. Es decir, detienen a la persona... Y lo llevan a la comisaría. A la comisaría y ahí se bueno, queda. Y ya no quiero decir más, pero no llega... Por favor, diga más, porque usted es el presidente del Poder Judicial. Pero no llegan y no se les hace ese juzgamiento inmediato que sería lo que quiere usted, el que quiera yo, lo que quieren todos. ¿Por qué? Porque todos vemos que cada día aparece, capturaron a un individuo que la semana pasada también fue capturado y el mes pasado fue capturado. Y la pregunta es, ¿y por qué estaba suelto? Estaba suelto porque no lo condenaron, pues. Es cosa de la presunción de inocencia. Pero si ese individuo capturado en flagrancia hubiera sido condenado, no estaría entrando por una puerta y saliendo por otra. Eso, por ejemplo, ese punto lo conversamos con el ministro del Interior. Para que la policía cumpla con el deber y llevar a la unidad de flagrancia a los detenidos en esas circunstancias. Eso es un ejemplo. También hemos expresado algo que no se ha entendido y que quizás tenía que tener claro. Ha habido casos de liberaciones de delincuentes de una manera bastante irresponsable. Y en eso yo quiero ser muy claro. Como presidente del Poder Judicial, en lo que nos toca, yo no respaldo liberaciones irresponsables. Claro, a veces los libera el Ministerio Público, otra vez el Poder Judicial. En lo que a mí me toca, quiero ser bien severo en eso. Nosotros creemos que los jueces no pueden en esta situación simplemente pasar de una manera muy simple los casos de los que llegan detenidos, ¿no? Muchas veces lo que se nos critica es, pero si el mes pasado lo capturaron, como se diría usted en el lenguaje común, ya son caseritos. Y eso no puede ser. Yo creo que a nadie le parece eso bien, y menos al presidente del Poder Judicial, y yo no respaldo a los jueces que hagan esas cosas.
volviendo entonces al punto, elemento central de sus coordinaciones con el Ministerio del Interior tiene que ver con eso mismo. Con eso, con esto. Y también con la unidad de flagrancia en que ponga los efectivos. Sí. Los efectivos policiales muchas veces necesitan determinadas condiciones, ¿no?, propias de ellos, que se les dé. Hemos pedido y siempre he levantado mi voz por la policía, aunque no me corresponde, que se le tiene que brindar. ¿Cuántas unidades de flagrancia están funcionando? En este momento tenemos 11. ¿En el territorio nacional? En el territorio nacional, sí. Y esto es una gran cosa, está creciendo y espero que mi sucesor, porque usted sabe, mi mandato acaba a fin de año. ¿En cuánto tiempo 11? En lo que va del año pasado y hasta la fecha. Porque ya estamos por poner en vigencia la de Piura y Cusco y con eso ya completamos la... ¿Es una por región? No, es de acuerdo a la situación de criminalidad, pero en este momento estamos trabajando una por región, por recursos económicos, más que todo. Y, digamos, la proyección de aquí al 2026 para coincidir con el final de gobierno, ¿cuántas unidades de flagrancia? Yo creo que deberían no ser una por región, deberían ser quizás hasta más. Pero le estoy poniendo un intervalo temporal también. ¿Cuánto? Es que ¿sabe qué sucede? Al ritmo al que avanzan. Es que cuando más criminalidad haya en un lugar se necesita más. Por ejemplo, Trujillo necesita más que, por decirle, de repente, pues, Chiclayo, ¿no? O de repente, pues, Ica. Entonces, depende, pues eso, en algunos casos, porque además el área territorial que manejan dentro de un mismo departamento, una misma región, como se llama ahora, pueden haber varias unidades de flagrancia. De acuerdo, pero, digamos, en un lapso de 2 años, ¿cuánto piensan crecer? Yo quisiera crecer al 200%, pero vuelvo a decirle, señor Ghibellini, mucho depende del tema presupuestario. Serían 30 unidades de flagrancia, más o menos. De repente, para cada región y que se siga reportando. Ahora, si se tiene con el nivel de recursos que estamos recibiendo, ahora, si tuviéramos más recursos, obviamente, ¿no? ¿Y cuántos condenados en unidad de flagrancia? Nosotros, en este momento, tenemos más de 3.000 condenados. Eso es importante, ¿no? Claro, hay distintos tipos de condenas, desde la prisión efectiva hasta lo que barren el parque, ¿no? Eso es un tema también que depende, pues, del tipo de delito, ¿no? Sí, lógico. ¿No? Entonces, ahí tenemos una eficacia que quizás no se conoce porque es rápida. Y le cuento algo, que el delincuente, cuando es capturado, nosotros utilizamos la tecnología. Muchas veces con las cámaras se colocan y usted lo ve a él, y él se ve ahí, de repente, como dice, arranchando, apretando, cogoteando, y sucede que termina aceptando su responsabilidad, y es mejor porque muchas veces no apelan. Como que dice el delincuente, ya perdí. Ya perdí, bueno, ya. Y queda ahí. Eso es importante, porque en los procesos ordinarios, aparte de lo largo, siempre están las apelaciones y tanta cosa, ¿no? A propósito de las unidades de flagrancia, entiendo que hay un problema a raíz de una reunión suya con el alcalde de Chiclayo. No, le cuento. Hay una denuncia sí, que la ha acogido la Junta Nacional de Justicia y ha abierto una investigación. Sí. Le voy a contar eso. Por favor. Le voy a contar. En primer lugar, con esa investigación, la Junta Nacional de Justicia, escúcheme, está dinamitando las unidades de flagrancia y favoreciendo que no se avance. Porque era por la donación de un terreno que iba a servir para la construcción de una unidad de flagrancia. Nosotros visitamos al alcalde con los jefes policiales. Eso ha sido en enero. Con los jefes policiales presentes, con autoridades, porque el alcalde, de acuerdo a la ley, puede proporcionar terrenos. Y el pedido es de crear una unidad de flagrancia y le dejo la ley, por favor, para que la tenga, señor Ghibellini, se pueda construir una unidad de flagrancia en Chancay. Este hecho ha sido denunciado como que se habría reunido con un propósito nefasto. Ni siquiera se ha hecho la donación al Poder Judicial, no a mi persona, obviamente. ¿Quién hizo la denuncia? Unas personas que integran el Frente de Defensa de Chancay. Pero ¿sabe cuál es el problema, señor Ghibellini? Frente de Defensa de la Dignidad del Puerto de Chancay.
Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno tiene formación jurídica y recibe una denuncia, la califica. Y esta denuncia de estas personas era para ser rechazada de inadmisible, improcedente, de golpe, de plano, lo que dice liminarmente. Pero cuando se abre una investigación, usted va a tener que a todos los presidentes de corte que busquen locales, que busquen apoyo en base a esa ley, se les va a amenazar, se les va a denunciar y se les va a ver. ¿Qué es lo que hacía desdeñable la denuncia de Isaac? La denuncia dice que quien anunció, o sea, el alcalde, la donación de un inmueble de 1.600 metros cuadrados para la construcción de la nueva sede judicial de Chancay y luego trasladaron a la Coscochipín para sostener una reunión. Efectivamente, eso es cierto. El alcalde dijo que iba a conseguir el local. Sí. Y la empresa ni siquiera, señor, le hemos aceptado ni un almuerzo. Porque nosotros entendemos que con la empresa no es el tema es de nosotros con el alcalde. Obviamente debe haber una zona que la empresa le dé. Pero le preguntaba yo, ¿por qué cree usted que la Junta Nacional de Justicia debe haber dicho esta denuncia no califica? Por lo que está acá. Porque los mismos denunciantes están diciendo, y está en amarillo, véalo usted. Gracias. Por favor. Están diciendo que han anunciado el alcalde. O sea, en el caso mío, a mí no me están donando nada, ni de su patrimonio, ni del patrimonio. Entonces, yo no entiendo por qué. Ahora, yo tengo otra teoría ya más subjetiva, quizás más conspiranoica. Yo le puedo decir algo. A ver, dígame. Se la voy a decir en este momento. El día de ayer nos hemos reunido las personas que formamos la comisión especial que va a elegir a los nuevos miembros de la Junta de Justicia. Y yo no quisiera pensar que detrás de esa oscura resolución lo que se quiere es sacarme de ese comité, de esa comisión, para evitar que participe en la elección de los nuevos miembros de la Junta de Justicia. Porque eso sería bastante peligroso y creo que merecería una investigación de oficio del Congreso y del Ministerio Público que me está escuchando. Pero los actuales miembros de la Junta Nacional de Justicia de ninguna manera serían parte de la siguiente. Pero en este momento... ¿Tienen intereses en saber quiénes van a ser sus sucesores? Pero podrían sacarme en este momento y destituirme por buscar locales para el Poder Judicial. Es más, con esto, todos los presidentes de corte van a temer hablar con los alcaldes y con los gobernadores regionales. De acuerdo, pero digamos... atendiendo a la tesis conspiranoica, como usted mismo... No quiero pensar, digo, no encuentro otra explicación. No, pero esa es una fórmula retórica, no quiero pensar que... No quiero pensar, claro. Yo sí la pienso, pero no quiero pensar, pues le digo, porque ¿a qué llegamos? No le gusta pensar y sin embargo tiene que pensarlo. ¿Qué me queda? ¿Qué explicación le encuentro? Ok, pero a propósito de eso yo le decía, ¿qué interés pueden tener los actuales miembros de la Junta en la comisión que elija a los próximos miembros de la Junta? Ellos no van a ser. No van a ser ellos. Entonces, ¿por qué estarían interesados? Habría que preguntarles. Sí. Habría que preguntarles. ¿No? Sí. Yo creo que deben una explicación de eso. Deben una explicación, así como yo he venido y enfrentado a usted, que se diga por qué no podemos nosotros, a pesar que la ley nos autoriza, reunirnos con los alcaldes, con los gobernadores regionales en público, delante de la policía, para pedir locales para... ¿Ya naufragó esa donación? Bueno, ni siquiera se ha hecho. Ni siquiera se ha hecho. Pero, digamos, podría estar en... Yo creo que con esto ya la dinamitaron. Ya la dinamitaron. Sí, ya la dinamitaron. Bien, a propósito de esto mismo que usted mencionaba, la coordinación entre distintos sectores para luchar contra la criminalidad, usted ha hecho una exhortación para que se considere como terroristas a los sicarios, los extorsionadores y los grupos criminales. Es decir, que la tipificación del crimen sea distinta a como es en la actualidad. Eso es lo que usted está refiriendo, sí. La palabra terrorista es la palabra que hemos utilizado. El nombre puede ser cualquiera, pero tiene que haber mecanismos de enfrentamiento al crimen similares o parecidos a los que se utilizó para combatir con el terrorismo. Si usted quiere, le llaman terrorismo urbano, terrorismo no político, etc. El nombre, eso no interesa. Lo que interesa es que se apruebe una ley de sección que permita a la policía, con la participación de las Fuerzas Armadas, tomar medidas. ¿Por qué? Porque la criminalidad nos desborda.
Y Esta es una exhortación al Congreso, entonces. es una exhortación al Congreso. Hemos presentado incluso el proyecto de ley de unidad de flagrancia que no ha sido tramitado. Entonces yo exhorto al Congreso. Pero hay digamos, no sé si exactamente con el mismo espíritu que esta iniciativa, pero iniciativas para hablar, por ejemplo, de terrorismo urbano, las hay en el Congreso, Sí. surgidas por los propios parlamentarios. Sí, hay. Ay, pero el problema es que ahí quedaron. Poder legislativo, además, Congreso, con el que el Poder Judicial tiene algún roce en estos momentos. Bueno, yo en realidad soy enemigo de los roces con los otros poderes, pero sí le digo que si tenemos que plantarle cara al Congreso, al Ejecutivo o a cualquier otro organismo constitucional autónomo, lo vamos a hacer. Bueno, es el contrapeso de los poderes, se supone que eso tiene que existir, la Así que independencia en eso y, tenga la consecuencia, el seguridad. contrapeso de los No, poderes. eso es algo que es natural. No es que Pero digamos, peleemos con el presidente, no, le reclamamos lo que creemos. pero singularmente esos dos poderes son los que están rozando en este momento. Entre el Ejecutivo y el Legislativo no hay roces, entre ustedes y el Ejecutivo tampoco los hay en demasía, son concretamente entre el Legislativo y el Poder Judicial por los fueros de cada uno. Originados en decisiones. Digamos, la discusión es qué puede hacer cada uno respecto de las tareas del otro. Sí, bueno, y esto lo va a definir el Tribunal Constitucional, ¿no? Así que estaremos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Bueno, ni modo. Eso es lo que tiene que ocurrir. En una democracia se tiene que aceptar lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Y esto cuándo va a ser, digamos, considerado y resuelto por el Tribunal Constitucional? No, la verdad que no conozco la fecha. Ellos tienen, No tiene todavía, ellos tienen no los han convocado para... No, ellos tienen sus propios caminos, sus propios trámites, ¿no? Bien, finalmente quería conversar con usted del más grave de los problemas, que es la percepción que existe a propósito del Poder Judicial. No es que la percepción del Poder Legislativo o el Ejecutivo sea mucho mejor, pero de cualquier forma acá hay una encuesta de Datum que teníamos a la mano, de marzo, ¿no? Pero ¿confía o no confía en el Poder Judicial? 85% no confía, 85%. Y luego, convertido ese 85% en un 100%, le dice, ¿cuál es la principal razón por la que no confía en el Poder Judicial? 70% dice, está corrupto, reciben coimas. Esa percepción es cierta en el sentido de la encuesta, pero muchas personas manifiestan esto, pero ni siquiera han litigado. Y yo le voy a poner un ejemplo, y ojalá que no le incomode a usted. Por favor. Philip Butter, en una entrevista pasada que la tengo, hace su afirmación de que en el Poder Judicial, yo pertenezco al orden laboral, me olvidé, o sea, yo no soy magistrado penal, no soy magistrado civil, soy magistrado laboral. Okay. Y él decía, en el orden laboral, ahí no hay coima, ahí no hay arreglo. Esa percepción es una percepción de la persona que ha tenido seguro un juicio y lo ha ganado. Porque aunque le parezca mentira, muchos juicios son resueltos correctamente. Lo que pasa es que yo no niego que puede haber por ahí alguien que hace alguna cosa. Pero es eso, así tanto como alguien que hace alguna cosa, bueno, parecería que esa es una situación marginal, excepcional, digamos. No, es que no lo podemos aceptar como algo normal. Yo sé que no, pero en algo... este caso estoy diciendo marginal y excepcional, no por si es normal o no, sino por si es mayoritario o no es mayoritario. Pero no creo que la corrupción sea mayoritaria. ¿No cree usted que sea? Que hay, pero no puede ser mayoritaria. No lo puedo creer porque la gran cantidad de personas que van al caso concreto se les resuelve. Se les resuelve como... Ahora, usted no pierde de vista que hay uno que pierde. Y que lamentablemente la cultura de litigiosidad que existe en el Perú es, pierdo, le echo la culpa al juez. Hay casos que comienzan perdidos, señor Rivellini. Yo soy profesor de Derecho Procesal y tengo 28 años en la carrera judicial y yo le puedo tomar un expediente, una demanda y decirle, esto no va a caminar. Bueno, y si cree usted que esta es una percepción equivocada, o sea, existente pero equivocada, primero, ¿por qué cree que es así? No solamente porque una persona le dice al otro yo creo que aquí hay coima, tiene que haber habido coima, definitivamente. Y segundo, ¿qué están haciendo al respecto? Porque no es que se puede vivir tranquilo con una imagen de esa naturaleza. Bueno, tenemos una Autoridad Nacional de Control que ya no depende de nosotros, es independiente, sin embargo, esta Autoridad de Control se le
cursa también la Fiscalía, que se le cursan los oficios, las denuncias, ¿no? En todo caso, tenga en cuenta que el presidente del Poder Judicial no tiene poder disciplinario para destituir. Entonces, tenemos una Junta Nacional de Justicia que tiene que funcionar también en estos casos, que creo que son importantes, casos de corrupción, y no estar, pues, abriendo investigaciones por algo que es evidentemente de ley, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa. Si los órganos contralores no funcionan, ¿qué vamos a hacer? Es decir, la responsabilidad no es de la autoridad del Poder Judicial, sino de la Junta Nacional de ¿Y Justicia. sabe por qué no es? Porque yo comunico, todos los casos que llegan se comunican, señor Rivellini. Se manda por oficio para que lo destituyan, para que lo procesen. Ya, que no ocurra es otro tema. Y le preguntaba también, ¿por qué cree usted que existe esa percepción, a su juicio equivocada, de una situación mayoritariamente corrupta en el Poder Judicial? Ahora, yo le pido un momento nomás. Por favor. Este tema no es de ahora, señor Rivellini. No, yo sé que no es de ahora. Viene desde la colonia. Siempre los jueces... 200 años. Siempre existe, usted lee en las tradiciones de Palma, lee la historia de la corrupción, ha habido jueces corruptos. Eso no lo vamos a negar. Y esa percepción se ha expandido. Ricardo Palma escribe sobre esto. Ya, pero la culpa no la tiene Ricardo Palma. No, le digo, escribe y relata cómo a través del tiempo ha habido casos de corrupción. No, claro, pero una cosa es que haya casos de corrupción, que como usted mismo dice, los hay, y otra cosa es que la percepción sea que esa corrupción es mayoritaria, que es endémica, Estamos luchando por cambiar la percepción. Pero no, ¿por qué cree usted que la percepción se ha impuesto? Era la pregunta. Bueno, pueden haber muchos factores. Por ejemplo, cuando una persona mediática sale a un medio de comunicación y dice que le han ganado el juicio irregularmente, eso redunda bastante. Usted no sabe la cantidad de personas mediáticas, tipo de personas incluso vinculadas a la farándula, etcétera, que pueden hacer esto, o políticos. En este momento hay casos de políticos. Entonces, ¿qué le conviene? Que ese Poder Judicial que lo condena sea un Poder Judicial corrupto, etcétera, para que esa condena pierda validez aparentemente. Claro. Tiene mala prensa, dice usted, el Poder Judicial. Yo creo que la prensa recibe las noticias. Yo no culpo a la prensa. No, además la prensa es una persona. Claro, sí, yo no culpo a la prensa. Yo creo que... Pero mala prensa es una expresión hecha para decir que lo que se dice de determinada institución, de determinada persona, pero sí, hay gente que tiene llegada y expande esto. Y en este momento estamos viendo cosas como la que le estoy presentando del caso de Chancay, ¿no? Eso es Chancay. Cuando un presidente corte quiera ir a conseguir un terreno para la unidad de flagrancia, van a ser los delincuentes los que lo denuncien. Las bandas organizadas van a denunciar a los presidentes de corte, a los alcaldes, para evitar que se cree unidad de flagrancia. Muy bien, pues le agradecemos mucho al presidente del Poder Judicial. Muchas gracias a usted, señor Rivellini. Nos haya acompañado acá. Los felicitamos por los 200 años y esperamos que esta imagen negativa pues cambie, pero por alguna gestión proactiva y no por espera de que tenemos el alineamiento estelar el alineamiento estelar, tenemos muchas actividades, muchos aspectos positivos que lamentablemente, mire, la conversación se detiene en temas negativos. Podríamos decirle de las unidades de flagrancia, de las unidades de ejecución. Hemos hablado de lo que estamos haciendo por los jubilados, los módulos de ejecución, que el Estado peruano es el culpable de no pagarles, estamos impulsando el trabajo, las resoluciones de los jubilados. La gente se muere, señor Rivellini, en trámite. O sea, hay una serie de cosas buenas que se están haciendo. Muy bien, muchas gracias nuevamente al presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arevalo, por habernos acompañado. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.